En primer lugar, buenos días a todos. Muchísimas gracias a los organizadores. Director, muchísimas gracias por esa exagerada presentación. En Madrid decimos que en Andalucía son un poco exagerados y en este sentido quiero decir que, bueno, que realmente ha sido una exageración, pero lo agradezco infinitamente. Y quería empezar de alguna manera con unas disculpas. Nunca se debe alguien que va a dar una charla empezar con una disculpa, pero yo quiero hacerlo esta mañana, hoy y aquí, y por un motivo. Hace unas semanas, las que fueran, la gerente de la Fundación de Patología Dual me avisa: doctor, bloquea la fecha del 2 de junio que tienes que ir a Sevilla, que la dirección general que tiene que ver con el juego quiere que presente los resultados de las investigaciones que estamos haciendo en el campo de las personas que sufren patología dual, en este caso con adicción al juego. Bueno, pues lo he bloqueado y demás, y no me he preguntado algo fundamental que debe preguntarse cualquiera que va a dar una charla: ¿quién es la audiencia? Y estamos acostumbrados, los médicos, a hablar a la audiencia a psiquiatras, a médicos, a psicólogos y demás, y no he pensado nada más en eso, y es mi primer gran error. La audiencia, no hay médicos que yo sepa, no hay psiquiatras, sois la mayoría, aparte de empresarios, policy makers, decisores, reguladores de todo lo que tiene que ver con el juego, y debería haberme planteado otra charla distinta. Estaba pensando, por ejemplo, preguntar la preocupación en la sociedad que existe sobre el tema del juego. Es un tema que deberíamos de tratar y que los reguladores, los policy makers, deberíamos de hablar sobre este tema. Deberíamos hablar sobre por qué el Sistema Nacional de Salud no realmente tiene dispositivos y programas y expertos para tratar el tema de la patología dual en este campo de las adicciones comportamentales y la adicción al juego. Bueno, todo esto que estoy diciendo es lo que no he hecho, lo que no voy a hablar, lo que debería haber hablado, y que por lo tanto, bueno, pues me he venido aquí con mi presentación como paramédicos y me disculpáis infinitamente. Intentaré hacerlo lo más rápido posible, en el sentido de que simplificar las cosas y que tengamos la posibilidad de hablar. Pero quería dejar puestos, he dicho 2 temas, pero quizás hay más, que tendríamos que haber planteado esta charla en ese sentido. Y bueno, pues vuelta a agradecer a los organizadores, al Club de Convergentes, que pensé yo que era la dirección general de Andalucía la que organizaba el evento. O sea que muchísimas gracias a todos por esta atención, por esta presentación, director, que agradezco muchísimo. Bueno, no voy a contar, porque ya lo ha contado Manuel muy bien, que es nuestra Sociedad de Patología Dual, la Fundación. Patología dual es un término arbitrario que indica a alguien que sufre una adicción y otro trastorno mental, porque la adicción es un trastorno mental, y eso es fundamental, como voy a dejar dicho ahora. Bueno, pues todo lo demás de quiénes somos y todo eso ya se ha dicho. O sea que voy a pasar de todo esto. Bueno, el ámbito de actuación de la Fundación de Patología Dual es la formación. Tenemos una plataforma de formación donde tenemos un curso de formación para expertos que quieren formarse en el tema del trastorno por juego, que así, trastorno por juego de apuesta, porque desde el inglés gambling se ha traducido trastorno por juego, y en español trastorno por juego le falta algo. Tenemos que hablar de trastorno por juego de apuesta seguramente. Bueno, nos dedicamos también a la investigación clínica, también a trasladar a la sociedad los conocimientos científicos, que es un tema importante y que pensamos que es uno de los motivos fundamentales de la existencia de esta Fundación de Patología Dual, que, como ha dicho el director, pertenece a la Sociedad Española de Patología Dual. Tengo un vídeo para que hemos hecho una campaña de difusión de las que hacemos todos los años. No sé si le doy al avance, ¿va a salir el vídeo? De la vida no se dice. No eliges cuando naces, ni imaginas a tus padres. Tampoco dices de quién te pilles o por quién te cargas. Puedes elegir muchas cosas, pero no todas. Puedes elegir con quién colocarte esta noche. Si bebes, fumas canutos o apuestas, pero nadie deja de tener maldición, ni tener depresión, ansiedad o paranoias. Tampoco eliges de joven y que todo lo anterior reciba doblemente por ti. No todo el mundo que juega, fuma o bebe es adicto, pero hay algo que está muy claro: todas las personas con adicción tienen otro trastorno mental, un doble diagnóstico que debe tratarse como una sola enfermedad: la patología dual.
Porque si tienes una adicción, significa que tienes otro problema de salud mental. Esto depende de factores genéticos, psicológicos y sociales. Por eso, nadie dice ser adicto, porque ninguna enfermedad se dice. Y esta, tampoco. Las personas con patología dual necesitan el doble de ayuda. Si elegimos cortar esfuerzos, será más fácil ayudarles. Bueno, pues era un vídeo que hacemos divulgativo, hacemos varias campañas todos los años. Algunos años atrás hicimos una y tú te lo crees, o sea que recibió varios premios, uno internacional, otro nacional. Pero bueno, este es el mensaje que intentamos trasladar a la sociedad, que está llena de prejuicios, como ahora contaré. Bueno, dicho esto, entraré en esta presentación que, insisto, no está diseñada ni prevista para el público al que sois vosotros, al que va dirigido, pero de alguna manera, bueno, pues es lo que queremos transmitir, algunos mensajes. Y el principal mensaje es el que en este vídeo divulgativo hacia la sociedad, que por cierto está financiado por el Plan Nacional sobre Drogas, que nos ha dado el apoyo y el soporte para desarrollar a la Fundación, para desarrollar este tipo de vídeos. No siempre las autoridades, aunque nos financian, coinciden en el mensaje, porque este mensaje también es criticado a veces por los reguladores, por los decisores, que nos dicen, claro, si las drogas no producen adicciones, me dicen, doctor, estamos dando un mensaje equivocado, cualquiera puede drogarse, total. Bueno, pues es verdad que es un mensaje que puede tener una cierta ambigüedad, y que el mensaje fundamental de prevención de la salud pública, como padres, cuando decimos a nuestros hijos, no te drogues, no uses drogas que son muy malas, te matan. Vale, son mensajes que los adolescentes reciben, en algún momento todos, muchos, probarán sustancias, drogas, juego o lo que fuera, saltarán lo que les decimos y dirán, bueno, pues esto que nos dicen de que las drogas matan no es verdad, pues yo he fumado canutos, me he puesto una raya de cocaína, me he emborrachado no sé cuántas veces y no queremos dar este mensaje de que hay que dar un mensaje de preventivo y educativo en el cual estamos de acuerdo, pero nosotros también pensamos que no se puede mentir, que hay que dar mensajes científicos y la ciencia es lo que es y no lo que quisiéramos que fuera. Bueno, esto es mi conflicto de intereses. Tengo aquí una cita de Dostoyevsky, que es el jugador que imagino que todos conocéis, y bueno, en fin, que el personaje principal del jugador en las últimas páginas de ese libro pequeño de Dostoyevsky sale del casino, se da cuenta que no había comido hace mucho tiempo, que se había quedado sin dinero, se toca el chaleco, tengo un florín, dice, tendré para comprarme algo para comer. Da unos pasos y vuelve al casino a jugarse el último florín que tenía, el último. Bueno, pues esto es el juego. Pero el juego, incluso el juego de apuestas, desde una perspectiva evolutiva, de cómo evoluciona el cerebro humano, es una actividad lúdica y universal de la condición humana. No hay cultura, no hay lugar, los seres humanos estamos, es fundamental la actividad lúdica, la actividad de juego. Incluso de juego de apuestas, solo en personas vulnerables. En personas vulnerables se va a transformar en un trastorno mental con características adictivas. Deja, en ese caso, de ser algo lúdico, en algo que da satisfacciones, para impactar de forma totalmente negativa en todas las áreas de actividad de una persona, en actividad intrapersonal, en actividad interpersonal, familiar, social, laboral, etc. En los casos graves, es tan grave como cualquier otra enfermedad mental. La conducta de juego, nos preguntan muchas veces si debe, dicen, como nos preguntan por la sustancia, doctor, ¿cuál es la sustancia más adictiva? Digo, no lo sé, hay personas que son adictivas, pero no hay sustancias más adictivas que otras, ¿no? Por la cocaína y el tabaco, bueno, pues no tenemos datos que avalen esa percepción pública que hay y que muchas veces se repiten. El problema de juego que estamos hablando aquí, tenemos que enfocarlo también, cuando una persona tiene problemas de juego, desde una perspectiva dimensional. Como si tenemos un catarro, podemos tener un poquito de catarro y tomarnos un paracetamol y irnos a la vida normal, o tener una neumonía y estar en el hospital con eso. El juego es igual, podemos tener pequeños problemas de juego que no afectan a todas las áreas de nuestra vida, para aquellos que los tengan, o ser algo en la dimensión más extrema, es una enfermedad muy grave
que destruye totalmente a una persona como cualquier otra enfermedad mental grave. Bueno, hoy en día enfocamos el funcionamiento mental en la salud y por supuesto también en la enfermedad desde la perspectiva del cerebro humano. O sea, el cerebro se ha diseñado desde el punto de vista evolutivo para sobrevivir, para buscar la supervivencia, para buscar agua, comida, sexo, crianza, ampliar el territorio y por supuesto también tener actividad social y recreativa que nos permite sobrevivir creando un cerebro social. Eso ha sido creado a través de la evolución humana y esta es la perspectiva que le damos hoy en día a cualquier alteración del funcionamiento mental, en la parte emocional, en la parte cognitiva, en la parte comportamental. Estamos hablando del juego y bueno, estos son algunos datos de la prevalencia que hemos recogido. En realidad los datos más fiables son de los estudios americanos que han hecho estudios en la población general, transversales y longitudinales. Cada 3 años hacen un corte y demás y que determinan la prevalencia de cualquier enfermedad mental, incluyendo las adicciones. Ellos sacan que el 0.1 al 0.4 de la población general tiene un trastorno por juego en el momento del corte transversal, 0.1, 0.4. Si lo miramos a lo largo del ciclo vital, bueno, pero usted ahora no tiene un trastorno por juego, pero lo ha tenido a lo largo de su vida, pues se acerca al 1%, pero no llega al 1%. Esos son los datos. Después, los datos epidemiológicos son más que cuestionables. Como digo, a veces nos salen y dicen, ¿en España se juega más? Digo, bueno, somos genéticamente distintos, somos de otra manera. Puede haber lugares donde genéticamente, donde hay endogamia, la gente tenga más predisposición a unas cosas o a las otras. Pero bueno, los datos de España son de los estudios de estudios que muchos conocéis, del Plan Nacional sobre Drogas y que reflejan realmente lo que hay. Pero aunque a veces insisto que es difícil determinar los resultados. Pero estamos hablando de porcentajes pequeños. Si pensamos, por ejemplo, que la esquizofrenia se acerca al 1% en la prevalencia de la enfermedad a nivel mundial. O sea que estamos hablando de un trastorno grave, como es el trastorno por juego, pero que es mucho menor, por ejemplo, que es la esquizofrenia, que es una enfermedad, como todos podéis imaginar, horrible. Bueno, también los estudios epidemiológicos, los estudios americanos, nos dicen que, por ejemplo, cuando una persona tiene un trastorno por juego, el 96% de estas personas tenían otro trastorno mental, otro trastorno mental, según las categorías diagnósticas actuales, que las tenemos también en cuestión. No incluían los rasgos de personalidad, o sea, personas que tienen rasgos de personalidad anómalos, no son totalmente adaptativos y que, bueno, pues deben ser incorporados hoy en día como un trastorno mental. Eso no se tenía en cuenta, o sea que si sumamos el 96% de las personas a lo que le faltaba, que son los rasgos de personalidad, podemos llegar a esa afirmación que hacemos. Toda persona, que decíamos en el vídeo, que tiene una adicción, tiene otro trastorno mental, y esto muchas veces se desconoce. Sabemos, eso lo dice el NIDA, el National Institute on Drug Abuse de Estados Unidos, situaciones sociales y un medio ambiente permisivo ponen en contacto a las personas con drogas o con juegos de azar. Si viviéramos en Arabia Saudí, no hay alcohol, bueno, pues entonces, que bebe alcohol le cortan la cabeza, pues habría mucho menos problemas de alcohol. O cuando las personas de religión musulmana se acercan a Occidente, entran en contacto con el alcohol y a pesar de que tengan una alta carga genética que no se había manifestado cuando vivían en su contexto islámico, llegan a nosotros y muchos van a tener problemas de alcohol. Porque son factores individuales, genéticos, neurobiológicos, rasgos de personalidad, los que determinan quién es vulnerable para tener una adicción, para tener diabetes, para tener depresión, para tener psicosis. No es suficiente, siempre es el tema del alcohol el más fácil, seguramente no sé si hay abstemios en esta sala, pero todo el mundo bebe alcohol, todo el mundo seguramente se ha emborrachado alguna vez, seguramente cuando éramos jóvenes por lo menos, y eso no significa que, no sé si hay alcohólicos en esta sala, pero nadie por ese motivo es alcohólico. Y eso pasa igual con cualquier sustancia y además también con el juego. Todos me imagino que hemos jugado,
desde lo mínimo, de comprar el décimo de lotería de Navidad, aunque ahora están diciendo algunos colegas que eso es peligroso, llegamos a niveles de este absurdo, que hay que regular la venta de los décimos de Navidad, o todos hemos entrado alguna vez en un casino, hemos hecho unas monedas en las máquinas tragaperras, en fin, no sé si todos, pero seguramente la inmensa mayoría, y eso no determina absolutamente nada. Y bueno, pues... Bueno, el trastorno por juego estaba ya clasificado en las clasificaciones de trastornos mentales, la americana, que es la que más validación tiene, el DSM-5, como un trastorno adictivo. La clasificación de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, añade al trastorno por juego la adicción a los videojuegos, una nueva categoría diagnóstica. Bueno, que ha dado lugar a muchas polémicas, si esto es así o no, pero bueno, porque podríamos seguir poniendo categorías diagnósticas e inventarnos adicción a no sé cuántas cosas más. Desde España, la regulación de la Dirección General de Organización del Juego es la que regula todo este tipo de cosas, pero en realidad actualmente no disponemos de indicadores que identifiquen en España cuántas personas tienen un trastorno mental por adicción a los juegos de azar, por lo menos desde la Dirección General de Organización del Juego, aunque los estudios nos dan algunos datos que decía antes que podemos también, no sabemos si son rigurosos. Bueno, se presenta el trastorno por juego con un montón de trastornos mentales, que lo voy a contar después mejor en el estudio. Esto es un artículo de Mark Potenza, que es uno de los autores americanos, un profesor de psiquiatría que más ha trabajado en el tema. Grupos poblacionales de mayor riesgo, de vulnerabilidad, pongo lo que él dice, ser varones es verdad, personas a veces cuando consultan ya tienen mediana edad, aunque ahora tenemos el tema de los adolescentes, que no está puesto aquí, y la vulnerabilidad de los adolescentes, como ha dicho antes Manuel, el director, acerca de la vulnerabilidad de los adolescentes, población que deberíamos proteger en todos los sentidos y en este sentido también. Ya vengo adelantando que el enfoque de los trastornos mentales, en este caso de la adicción, en este caso de la adicción al juego, va a depender de la perspectiva. Hasta hace pocos años, yo diría hasta ahora mismo, la perspectiva psicológica es casi la única y toda la explicación parte de mecanismos psicológicos y de interacción con el entorno. Pero nos olvidamos de las bases biológicas del funcionamiento mental. O sea, cómo pensamos, cómo sentimos, cómo percibimos, cómo nos relacionamos, cómo nos controlamos, está basado en el cerebro. O sea, abordar el funcionamiento mental en la salud y en la enfermedad sin contar el cerebro es como hablar, bueno, pues esto es lo que predomina y nuestro campo, por dejación de aquellos que tenemos formación neurobiológica y en psiquiatría, pues ha sido, digamos, de alguna manera, no sé si la expresión me sale ahora, colonizado por profesionales que tienen un desconocimiento del funcionamiento biológico del cerebro. Este artículo fue publicado hace unos poquitos años por los directores de los institutos públicos americanos, en la revista de medicina más importante, que es el New England, esta revista que si alguien es médico, dice publicar New England es lo máximo, ¿no? O sea, que es bueno, pues este artículo fue publicado para apoyar el modelo de adicción como enfermedad del cerebro humano, el cerebro humano. O sea que desde este artículo se planteaba que las evidencias científicas dicen que 1 de cada 10 personas expuestas a situaciones adictivas, al alcohol, a la cocaína y al juego y a lo que fuera, va a desarrollar una adicción. 1 de cada 10, nosotros mismos, ¿no? O sea, que estamos expuestos al alcohol, no sé si alguien de jóvenes ha tomado alguna otra sustancia, en fin, a lo que fuera. Yo pienso personalmente que es menos de 1 de cada 10, pero esto está publicado por la comunidad científica, los directores de los institutos públicos americanos. Entonces, ¿por qué esto es así? Bueno, porque evidentemente no todo el mundo que se expone a situaciones adversas en la vida, a sufrir situaciones dolorosas, traumáticas, guerras, va a desarrollar depresiones o va a tener problemas. Solamente aquellas personas vulnerables. Esto es igual con el tema de las adicciones. Por lo tanto, esto nos debe indicar que desde el punto de vista de la prevención secundaria, de los que tratamos a las personas que sufren trastornos mentales como las adicciones, debemos de tratar no solamente la sustancia, trato a ludópatas, palabra horrible por otra parte que la ha inventado mi amigo y colega el profesor Jerónimo Sáez y que él dice
lo dije un día y no sé por qué tuvo éxito y se quedó en la calle, una palabra estigmatizadora, que a veces veo diagnósticos que dicen ludopatía, no existe en ninguna clasificación nacional ni internacional. Bueno, lo que venía, que me enrollo, que debemos tratar a las personas que sufren una adicción y no a un alcohólico, no a un adicto al juego. Trato a esa persona y veo qué otras cosas tiene, cuál es la expresión completa de su trastorno mental. Por lo tanto, todos hemos jugado y jugamos seguramente, más o menos. Sin embargo, nadie elige tener una adicción, nadie elige tener un trastorno por juego. Solo las personas vulnerables a tener adicción van a desarrollar un trastorno por juego compulsivo. Nunca lo he contado y me permito en este foro, que no son de colegas, quizás porque si no luego me critican, contar algo personal, pero quizás algo tenga que ver con mis elecciones personales, lo que he elegido esto. Mi madre tenía una cierta adicción al juego, en los casinos y demás. De hecho, le dio un ictus en un casino y tuvo lo que le llevó después a la muerte. Cuando estaba ella muy enferma, yo le decía: madre, mamá, vámonos a cenar, te invito al... ¿Qué lugar te apetece? ¿Qué quieres comer? ¿A qué restaurante quieres ir? Vamos al mejor. Y me decía: hijo, ¿te puedo pedir algo? Le digo: pues claro. Me dice: vamos a un casino. Y eso es mi historia personal, pero bueno, aquí estoy para contar estas cosas. La adicción, desde el punto de vista científico, involucra, esto lo dice Nora Bobko, la directora del Instituto Nacional de Abuso de Drogas de Estados Unidos, quien hemos invitado a muchos de nuestros congresos que hacemos aquí de la Sociedad Española. De hecho, el año pasado en Sevilla estuvo online porque no la dejaban viajar de Estados Unidos y está colgado ahí su conferencia que dio desde Washington. Dice: desde la neurociencia se pone de manifiesto que la adicción es un conjunto de alteraciones cerebrales que están conectadas, en lugar de ser un trastorno definido únicamente por la conducta, en este caso por un uso excesivo e incontrolable de drogas o de juego. Entonces, si el cerebro tiene alteraciones, no puede ser que se manifieste con un solo síntoma, ¿no? Solamente se manifiesta con el juego. Tiene que haber más manifestaciones de alteraciones en el funcionamiento mental, lo que nos explica lo que es la patología dual. Bueno, desde el punto de vista biológico sabemos que esta vulnerabilidad, como los desencadenantes en este caso la adicción al juego, tienen bases neurobiológicas muy claras, bases cerebrales que las neurociencias van poniendo en evidencia. No voy a hablar de esto, ni voy a hablar ahora porque no es el lugar. Pero sí que los hallazgos epidemiológicos y los hallazgos neurocientíficos destacan que el trastorno por juego siempre tenemos que pensar en algo más. Trastorno por juego y qué más. Por lo tanto, esto nos ha llevado a proponer a la comunidad científica de hablar de trastorno por juego dual. Es un artilugio, pero que permite quizás a los clínicos, cuando tienen una persona con un trastorno por juego, pensar ¿y qué más? Porque este qué más nos va a posibilitar tratarle de forma más adecuada. Publicamos este artículo hace, no sé si un par de años, en una revista científica de prestigio como Frontiers. Bueno, esto es... A veces nos preguntan, ¿pero es la adicción la que lleva al trastorno mental? Pues en realidad sabemos, desde el punto de vista de las neurociencias, que el cerebro presenta cambios mucho antes de que se presenten los síntomas. Alguien que va a tener un trastorno mental desde la infancia ya tiene alteraciones, más o menos manifiestas, detectadas o no detectadas, diagnosticadas o no diagnosticadas, que van a evolucionar. Algunos van a tener síntomas mínimos que no van a impactar en la vida de una persona, pero otros van a desarrollar un trastorno grave. Por lo tanto, sabemos que el cerebro cambia, se va a manifestar con distintas expresiones sintomáticas, que pueden ser, en este caso, adicción al juego o otros trastornos mentales que van a aparecer a lo largo de la evolución. Bueno, esto es muy complicado, pero el cerebro tiene, desde el punto de vista genético, que está así configurado, no hace que todos seamos iguales. Tenemos diferencias individuales. Para decirlo claramente, hay personas tímidas, evitativas, y otras personas que son extrovertidas, ¿no? O sea, y no tienen problemas. Bueno, y así por decir dos
cosas, hay personas obsesivas, personas... Somos todos distintos y nos integramos de esta manera en la sociedad. Cuando estas expresiones de nuestra personalidad son muy marcadas, pueden dar lugar a alteraciones adaptativas al funcionamiento, y entonces, si son graves, tenemos que consultar a los expertos. Sabemos, aquí está Nora Volkow otra vez, que rasgos de personalidad van a determinar quién es vulnerable o quién es resiliente a tener adicciones y también, como el artículo lo dice también, a tener otros trastornos mentales. No es suficiente tener un trauma, tener una situación traumática horrible, pasar, decía antes, guerras, violaciones o lo que fuera para tener un trastorno mental. Hace falta algo más, y ese algo más es una persona vulnerable ante un desencadenante, puede poner en marcha mecanismos. Bueno, esto es una cosa que estamos también trabajando ahora, que las personas, parece que las drogas dan el mismo efecto en todas las personas. No es verdad. Cada sustancia produce un efecto distinto según sea la persona. Por ejemplo, los estimulantes, las anfetaminas, algo que todos seguramente conocéis, se la damos a los niños hiperactivos y les calma, les mejora la impulsividad, y en otras personas lo contrario. Y así podríamos seguir, y así también pasa con el juego, que lo vamos a encontrar predominantemente, como ahora veremos, en personas impulsivas. O sea que hay cada persona, según su configuración cerebral, dicho de esa forma muy simple, y me disculpáis por ello, tiene tendencia a elegir una sustancia u otra. Bueno, esto lo vamos a pasar. Las diferencias sexuales. El cerebro de una mujer y de un hombre no son iguales. Desde el punto de vista evolutivo no tienen por qué ser iguales. Están destinados, y no estoy con esto criticando la igualdad, Dios me libre. O sea que todo lo contrario, pero que evolutivamente somos distintos y diferentes. Varones y mujeres muestran diferentes actitudes y habilidades, experimentan emociones diferentes en respuestas a estímulos ambientales, sociales, también al estrés, a las enfermedades mentales. Eso hablamos del dimorfismo del cerebro humano. No es igual un cerebro de un hombre, de una mujer, igual en los humanos como en el mundo animal. Respecto a lo que nos ocupa hoy, los hombres, por ejemplo, comienzan a jugar antes, precozmente, que las mujeres, muestran un mayor nivel de juego, traducimos del inglés, reportan más problemas relacionados con el juego, tienden a preferir formas de juego estratégico o de acción, o el riesgo de conseguir dinero para influir o predecir resultados, como las apuestas deportivas o las carreras. Las mujeres prefieren normalmente otras formas de juego no estratégico que implican menor habilidad de decisión y en la que los jugadores no pueden influir ni predecir el resultado, como por ejemplo loterías, bingos, etc. No, estas modificaciones, estas alteraciones, somos distintos. Las mujeres a menudo, cuando se les preguntan por qué juegan, pero esto no tiene, dicen que a veces por factores estresantes o trastornos afectivos. Los hombres no suelen asociar con sus estados emocionales. Pero esta frase que he rescatado de un estudio científico que es muy interesante, nos hace reflexionar. El trastorno de juego en mujeres, no sé si lo tengo en algún lado, pero comentaros que por cada mujer que juega hay 4 o 5 varones que juegan. Que tienen un trastorno por juego, ¿vale? Que no es lo mismo, ¿vale? Entonces hay solamente una mujer por cada 4 o 5 hombres. Evidentemente esto es algo que está también en el cerebro humano. Las mujeres que juegan, dice, el trastorno por juego fluctúa a lo largo del ciclo menstrual. Quiere decir que el tiempo que dedican al juego, lo que se les interrogaba, el dinero que gastan, la probabilidad de consumir alcohol mientras juegan, aumenta durante la ovulación. ¿Qué significará eso? Eso podemos interpretarlo desde el punto de vista evolutivo, ¿no? En el momento de la ovulación, la mujer tiene que adopta conductas más impulsivas para conseguir la supervivencia, el apareamiento y la persistencia de nuestra especie humana. O sea que son factores biológicos que determinan el comportamiento, en este caso, pero esto es una interpretación, estos son los datos reales que tenemos. Bueno, a veces, cuando se les pregunta a los pacientes graves que juegan en exceso, vemos, bueno, no sé si viene en otra, sí, en la segunda frase que dice ¿qué siente usted cuando juega? Pues siente un alivio enorme,
mientras juego. O sea, no puedo dejar de jugar, me alivia el jugar. Desde el punto de vista de las neurociencias, sabemos que eso permite, en términos muy coloquiales, permite que las redes cerebrales disfuncionales funcionen de otra manera, y que hace que el paciente, que la persona, sienta ese alivio. Bueno, la segunda frase, la activación repetitiva de los sistemas de recompensa cerebral y de memoria de trabajo durante el juego continuo puede dar lugar a un aumento de la conectividad neuronal, y eso hace que la persona sienta ese alivio y desarrolle esa conducta compulsiva hacia el juego, que le va a traer una desgracia enorme. El exceso de juego online puede también conducir a un aumento de la conectividad intrahemisférica. De hecho, la FDA, que es, como todos sabéis, el organismo regulador americano, ha aprobado, no sé si el año pasado, un videojuego para tratar a los adolescentes con déficit atencional como herramienta terapéutica, ¿no? Porque estos niños desarrollan una mayor probabilidad de tener una adicción a los videojuegos, pero además también podríamos utilizarlo como herramientas terapéuticas si les damos una orientación adecuada en ese sentido. Los clínicos, normalmente, cuando nos viene un paciente, si viene con trastorno por juego, nos olvidamos. Los clínicos, que decía al principio, el Sistema Nacional de Salud no tiene prácticamente, salvo centros muy identificados en lugares específicos del país, no tiene dispositivos para tratar a las personas con adicciones que están fuera del Sistema Nacional de Salud, y mucho menos trastorno por juego. Nos olvidamos de los otros trastornos mentales. Podría dar la vuelta a esta diapositiva y decir, doctor, tengo depresión, y el psiquiatra no pregunta si tiene un trastorno por juego. O sea, y después de mucho tiempo se da cuenta y viene la familia y dice, doctor, usted le trata la depresión y no se da cuenta que mi marido o no sé quién tiene un problema de juego gravísimo y usted no se ha dado cuenta. Bueno, pues eso, que tenemos que pensar un poco más allá, y eso nos permite eso. Hemos desarrollando ahora un estudio transversal que estamos haciendo en Madrid, que todavía no ha sido enviado a publicación por una serie, aunque vamos un retraso de unos meses, que ya pensamos en las próximas semanas enviarlo a publicar en una revista de un nivel de impacto adecuado y demás. Este será más o menos el título en inglés, si los revisores no nos dicen otra cosa. Y bueno, en ese estudio transversal hemos intentado averiguar si esto de que hay patología dual, otros trastornos mentales en las personas con trastorno por juego es verdad, identificar estos, cuáles son este tipo de trastornos, de otros trastornos mentales, y también poder buscar si podemos identificar perfiles clínicos de mayor gravedad o de menor gravedad para poder abordar mejor a las personas que lo tratan. Bueno, ya lo he dicho antes, hemos reclutado, que no sé si lo dice por ahí, pero bueno, 116 pacientes en una organización no gubernamental que trata pacientes por juego, porque en el Sistema Nacional de Salud no podíamos reclutar los pacientes, no los encontramos. Teníamos que ir a una ONG con las cuales los psicólogos que trabajan en esa ONG, hemos acordado con ellos desarrollar este estudio transversal para ver qué personas tienen este tipo de alteraciones, otros trastornos mentales y los perfiles clínicos. Bueno, hemos hecho criterios de inclusión, quienes no, en fin, todas esas cosas que se hacen en cualquier estudio científico. En el momento de la consulta, de estos 116 pacientes, el 8,6 presentaba además un trastorno por videojuegos, un porcentaje alto tenía comorbilidades médicas como dislipemia, o sea, colesterol, diabetes tipo 2, o sea que el cerebro no está desconectado del resto del funcionamiento del cuerpo humano. Muy pocos tenían tratamiento farmacológico, claro, estaban en una ONG, en tratamiento con psicólogos, no había médicos ni psiquiatras que trataran con tratamientos farmacológicos a estos pacientes. Todos recibían terapia individual. No veo aquí muy bien, pero la edad media era la media que nos sale más o menos en todos los estudios generales. Me dicen que no me mueva, pero me gustaría moverme para verlo porque no lo veo, así que me disculpáis. Bueno, pues el estado civil de los pacientes lo veis ahí, el nivel de estudios, generalmente estudios primarios es la mayoría, aunque también hay personas con otros niveles de estudios, y la situación laboral
es de asalariados, la inmensa mayoría de ellos. Y otra cosa importante, cuando les preguntamos a qué juega, predominantemente online o offline, casi se dividían por la mitad. El 41% presentaba, que era a partes iguales, jugaban online y el otro 41% offline, pero era predominante. Las personas que tienen un trastorno por juego juegan a lo que fuera, a lo que fuera, a las máquinas, a lo que se les ponga por delante. No especificado, teníamos también un porcentaje de ellos. Bueno, los tipos de juegos y demás, según las escalas que utilizamos, hemos pasado muchísimos instrumentos psicométricos para medir a estos pacientes. De verdad que es un estudio que estamos muy orgullosos, aunque todavía siempre nos faltan cosas que descubrimos cuando analizamos los datos. Pero el 43% de los pacientes se consideraban moderadamente graves y un porcentaje muy alto estaban bien, mejor en el momento de la consulta, porque claro, estaban en tratamiento. Y el paciente, aparte, si le preguntamos, era un estudio transversal, ¿juega usted? No, doctor. Bueno, pues no preguntábamos ni confrontábamos esa respuesta. Fijaros que todos los instrumentos para medir el trastorno por juego que hemos hecho, como el SOX o el Multicage, nos daban que tenían trastorno por juego y que casi el 65% de ellos habían llegado a gastar más de 500 euros en un solo día, siendo que el nivel social, como habéis visto, no era tampoco el de población importante. En esto de las adicciones me han hecho le he dicho que me prepararan con el borrador del estudio. Falta el tabaco, que era la sustancia más importante que aparecía en las personas, en cualquier trastorno mental y también el trastorno por juego. ¿Por qué? Bueno, porque la nicotina está implicada en hay un sistema cerebral que se llama colinérgico nicotínico, que está involucrado en la salud y en enfermedad mental. No tiene nombre de nicotina para que fumemos tabaco. Entonces, estas personas fuman porque esto afecta a su sistema cerebral endógeno, que tiene que ver con el colinérgico nicotínico y que de alguna manera les va a dar algún beneficio a estos pacientes. Cuando preguntábamos por los otros trastornos mentales, otras categorías de trastornos mentales, la mitad salían que cumplían un TDAH. TDAH, para los que no sabéis, es un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Un trastorno poco conocido por los psiquiatras a veces, no por los psiquiatras infantiles, pero sí por los de adultos, no conocido, no diagnosticado, no se piensan porque desde el punto de vista de los paradigmas antiguos del siglo pasado no se incorporaba el TDAH, pero el TDAH es una categoría diagnóstica que tiene déficit de atención, hiperactividad, impulsividad, 3 dimensiones. Me estoy moviendo y me van a echar la bronca y me disculpáis. Bueno, pues si abrimos la categoría diagnóstica, en lugar de ser que cumpla todos los criterios y desde el punto de vista dimensional, no tiene un total TDAH, tiene un poco de TDAH, tiene un poco de más, esto se extiende muchísimo más a mucha más cantidad de pacientes. El 52% tenían depresión mínima y en el 30% tenían una depresión moderada o grave. Pero, lo más importante, el 77% de los pacientes presentaban impulsividad elevada según todos los instrumentos psicométricos que les pasábamos. Había una elevada impulsividad. O sea, cuando un paciente además tiene depresión o tiene cualquier otro trastorno mental, no es una depresión igual que otra persona que tiene depresión. Y hablamos de fenotipos distintos. Una depresión que cursa con alta impulsividad, que es distinta que otra depresión que no va a cursar con impulsividad y que debe ser tratada desde el punto de vista biológico, psicológico y social de otra manera que esa persona. O sea que nos encontrábamos que la impulsividad es enormemente relevante en todas las personas que tienen un trastorno por juego. Además, intentamos definir perfiles de gravedad. O sea, todas las personas tenían impulsividad y otros trastornos mentales, pero encontramos 2 clústeres, 2 grupos. Unos eran mucho más graves y otros la posibilidad de desarrollar menos gravedad. Voy terminando para que no me miréis con cara ya de aburrimiento, como es lógico. Bueno, pues cuando hablamos del juego online y offline, que muchos colegas, psicólogos, online, offline, mucha importancia, las diferencias clínicas son pocas. Los jugadores juegan a todos si tienen oportunidad. Bueno, puede ser una persona muy mayor que no haya tenido acceso a Internet, pero hoy en día eso ya está fuera.
las personas juegan a todo. Es decir, la última frase, las personas con trastorno por juego online también juegan offline. O sea que eso es como lo encontrábamos en nuestro estudio. Evidentemente, el que juega online, la disponibilidad, el anonimato, la comodidad de las apuestas online pueden ser menos problemáticos que los que se realizan offline. Pero la persona cuando entra al bar va a meter las monedas en la máquina tragaperras o va a entrar donde pueda apostar y jugar. Terminamos el estudio con, que confirmábamos, cuando lo publiquemos, que lo haremos llegar a todos. Que las personas tienen otras manifestaciones de trastornos mentales de una perspectiva transdiagnóstica, no centrados en un solo diagnóstico del trastorno por juego. Que este estudio ayuda a los clínicos a pensar en algo más. Vamos a hacer un nuevo estudio para validar estos perfiles clínicos distintos, para ver si es una herramienta que nos permita distinguir quiénes van a ser graves y quiénes son leves, en ese sentido. Y recordar, la adicción al juego es una conducta humana, el juego es una conducta humana universal que cuando se convierte en una adicción es una enfermedad mental, no es vicio, no es como nos dicen, ¿tiene usted, por qué juega? Tengo mucho vicio, doctor, o ¿por qué consume cocaína? Tengo mucho vicio, doctor. Nadie elige tener una adicción, aunque elija jugar o elija consumir cocaína. Se acompaña de otros trastornos mentales. La impulsividad es un factor de vulnerabilidad fundamental que debe ser tenido en cuenta a la hora de tratar a nuestros pacientes, que hay que tratar la impulsividad y, entenderlo desde el punto de vista de las neurociencias para los profesionales, que es un trastorno del cerebro humano como cualquier otro trastorno. Esto ya lo hemos dicho repetidas veces. Muchas gracias por la atención y mis disculpas por dar una presentación tan dirigida a médicos para un público que no es el mejor. Gracias por la atención. Todavía no te puedes ir. No, yo encantado de estar aquí. Muchísimas gracias. Cuando se habla de las adicciones, en este caso, adicción al juego, alcohol, drogas, yo he visto nunca se habla de la adicción al trabajo. No sé si eso, desde luego, no es yo lo hacer, puedo decir claramente, no es una cosa pero veo como que siempre se asocia y yo en mi entorno se veo mucha adicción de personas al trabajo y no sé si eso también está relacionado con adicción al juego. Muchas gracias. Sí, a ver, dos comentarios, gracias y complicados. Nosotros como médicos, como clínicos, nos dedicamos a la prevención secundaria, al tratamiento. El proyecto FES me parece que lo he oído así de referencia, es estupendo, un trabajo de prevención primaria magnífico que se está haciendo para los adolescentes. Creo, desde el punto de vista de la prevención primaria, yo diría que lo mejor sería detectar población de riesgo. ¿Y quién es población de riesgo? Los adolescentes lo son todos, pero si en la familia de cada uno de nosotros hay personas con trastornos mentales, hay mayor riesgo, ¿vale? De tener. ¿Y cómo lo detectamos? Bueno, pues cuando esto comienza a alterar, el niño juega, el niño bebe alcohol, el niño digo, los adolescentes y demás. Ahora, si esto comienza a afectar la vida en todas las áreas, familiar, relacional, académica y demás, y tiene un impacto, evidentemente tenemos un problema y serio, y hay que abordarlo cuanto antes se aborde será mejor y mejor. La segunda parte, pues ya estoy con la memoria, era de lo de la adicción al trabajo. Yo creo que la adicción al trabajo es en muchos casos es adaptativa, o sea que nos permite a mucha gente eso, salvo que esto comience a afectar y alguien vuelva, como le pasó a un colega que volvió a casa y ya no estaba su mujer, ni se había dado cuenta, le dejó una cartita, ¿no? O sea, no se da cuenta que se iba a ir, ¿no? O sea que, pues si eso empieza a afectar la vida en ese sentido, evidentemente esto es un problema serio, pero muchas veces, pues la involucración excesiva en el trabajo pues puede dar resultados, no tiene por qué ser, como otras conductas a veces excesivas, no tienen por qué ser desadaptativas en su totalidad, ¿no? Aunque si esto lo fuera así, y estoy hablando de un colega relevante de la psiquiatría de Madrid, que volvió a casa, lo que digo es de verdad, y volvió y se encontró con que ya no
y no se había enterado, ¿no? Que su mujer y sus niños lo iban a abandonar y no tenían tiempo ni para decirle adiós, ¿no? O sea que, bueno, pues un comentario jocoso sobre esto. ¿Otra pregunta? Miguel, por favor. Sí, bueno, doctor, ¿hay algún tipo de evidencia científica que nos pueda permitir decir que hay un juego bueno o un juego malo? Es decir, es más importante que el tipo de juego que realice la persona o la propia vulnerabilidad de esa persona para desarrollar un trastorno de juego. Sí, la pregunta nos las hacen, es muy frecuente y tiene sentido, pero en realidad no tenemos ninguna evidencia científica que un juego sea más adictivo que otro. O decía antes que incluso que una droga sea más adictiva que otra. Algunos dicen, no, pero la cocaína es más adictiva, el tabaco es más adictivo. No hay ningún juego que sea científicamente demostrado que sea más adictivo. Ni es la cantidad, ni es la frecuencia que juguemos, ni es otra cosa. Cuando esto empieza a impactar en la vida de una persona. Dice, no, a mí me gusta jugar y juego a las apuestas y apuesto todos. En mi servicio, toda la semana jugamos a las quinielas porque hay un enfermero que nos lleva y cada uno nos toca la semana y jugamos y nos toca pagar los 7 euros que tocan pagar para las quinielas y demás. Bueno, dice, oye, ¿sois unos adictos a las quinielas? Pues evidentemente no. Y esto es así. La pregunta clara es no. La vulnerabilidad es lo que determina. Pero ahora, una persona vulnerable tendría más predisposición a determinados juegos frente a otros, ¿no? Dándole la vuelta a la pregunta, una persona que es una persona vulnerable, entiendo, sacando la vuelta a la misma pregunta que ha hecho el compañero, si le damos la vuelta a la pregunta, lo que planteo, si una persona vulnerable tiene preferencia por un tipo de juegos frente a otros. En general, el jugador, el que tiene un trastorno por juego, juega a todo, ¿vale? O sea que cuando ve la oportunidad de apostar, entra en el bar a echar las máquinas, va al casino, las cartas. Antes, cuando no había, el juego no era ilegal en la época de Franco y demás, Madrid estaba lleno de timbas y de lugares donde la gente apostaba, jugaba y demás. Y bueno, del siglo de oro viene todo eso, o sea que no es una cosa nueva ni nada de eso. O sea que el jugador, el que tiene un trastorno por juego, cuando ve la oportunidad de jugar, juega. Que algunos... Sí, pero antes decía, por ejemplo, hay diferencias a nivel mujeres y hombres, a veces eligen juegos distintos, se involucran de otra manera y demás, y igual desde el punto de vista dimensional, algunos más o menos, pero en general la vulnerabilidad hace que el trastorno por juego de apuestas, cuando tenga una oportunidad de apostar, juega, incluso a lo que no sea. Te apuesto que el PP ganará las elecciones en Andalucía. ¿Y cuánto nos apostamos? Pues tanto, pues eso. ¿Qué? No, es universal, te corrijo, con perdón. Francisco Javier, ¿me decía? Sí, se refirió usted, doctor, antes a la tasa de prevalencia de un 0,6, creo que sí. Esa tasa de prevalencia por este trastorno en concreto se diferencia mucho de otras prevalencias en otros trastornos delictivos. Me refiero, por ejemplo, sexo, cualquier. Sí, son... ¿Se mantiene su parámetro normal, bajo, alto? Cuando hacíamos en nuestro estudio hemos preguntado por otras adicciones comportamentales y preguntamos por adicción al sexo, que hablaremos ahora, por cierto, y aprovecho para el pase publicitario. El día 14 en Madrid, en el aula magna del Marañón, hacemos una jornada de adicciones comportamentales que hacemos todos los años, a las cuales estáis invitados. Si entráis y os inscribís, estaremos encantados. Preguntamos por otras adicciones comportamentales, a las compras. Salía, lo comentaba anoche en Petit Comité porque no lo veía desde aquí en el estudio, nos salía que un porcentaje de gente jugaba a la bolsa, invertía en bolsa y no se correlacionaba con el nivel económico porque eran asalariados el 70 y pico %. Entonces, y esos asalariados, en un porcentaje más alto que correspondería a su condición de asalariados, invertía en bolsa, ¿no? Entonces, eran jugadores, el jugador juega a lo que fuera,
a lo que apuesta, a las criptomonedas, a lo que fuera. Y no digo que invertir en criptomonedas sea un trastorno, ni invertir en bolsa, por supuesto, pero el trastorno por juego sí que lo es. No sé si respondí a tu pregunta, pero el cero, ese por ciento solamente se pregunta el juego y no se preguntan y nunca hay un solo trastorno, ¿vale? O sea que, y los estudios americanos dicen 0,1 a 0,4. Bueno, ¿somos distintos? Aquí es el 0,6, no lo sé. Habrá que comprobarlo porque no son estudios, son encuestas de esta manera que tienen un montón de problemas metodológicos. Sí, si no recuerdo mal y no me falla la memoria, el estudio de prevalencia de la DCJ, que es el dato oficial que existe ahora mismo, es un 0,3 lo que marca. Entonces, pues esa es un poco la cifra que se maneja a nivel oficial, porque también es el único dato oficial que existe. Perdón. No, todo lo contrario, y muchas gracias por... Juan, por favor. Hola, buenos días. Y gracias, doctor. Para su tranquilidad se le ha podido seguir bastante bien. O sea, ¿Qué? Que se le ha podido seguir bastante bien su explicación. Y yo creo que además es necesario este nivel de profundidad porque lo adelantaba Cristina también, ¿no? Estamos acostumbrados también a escuchar muchos relatos frívolos, ¿no? Y yo creo que no tienen esa base científica, ¿no? Que usted nos explica. Bueno, yo he hablado usted de muchos factores, ¿no? Pero yo sí que quería también preguntar si en su opinión cuál podría ser o cuáles podrían ser los factores más relevantes, ¿no? Por ejemplo, el tipo de juego, hemos hablado, la disponibilidad o la cercanía, ¿no? Con respecto a ciertas instalaciones, factores genéticos, que también se ha comentado, o de personalidad por una situación cultural, en fin, cuál podría ser el factor más relevante, ¿no? O si algunos que se dicen son relevantes, pues no lo son tanto, ¿no? Gracias. Sí, y perdón por mi repetición, los factores fundamentales es la vulnerabilidad genética, neurobiológica y, por supuesto, tiene que haber factores ambientales. Si vivimos en un lugar donde el juego está prohibido, pues no habrá juego o habrá pequeñas timbas clandestinas o lo que fuera. O sea que la disponibilidad y la accesibilidad es evidente que es un factor. Siempre contamos respecto al alcohol, y perdón si me repito siempre con eso, pero decimos, en una manzana de Sevilla hay más bares que en toda Finlandia. ¿Hay más alcohólicos en Sevilla que en Finlandia? No. La accesibilidad es mucha mayor, porque aquí salimos y damos la vuelta a manzana y tenemos 8 bares, ¿no? En Finlandia encontraremos pocos. La cantidad de personas con trastorno por alcohol en Finlandia que en Sevilla son las mismas, como el 0% este que estamos hablando del trastorno por juego. O sea que la vulnerabilidad siempre es intraindividual, ¿vale? Tiene que haber factores predisponentes, desencadenantes, el medio ambiente tiene que estar ahí, pues si no hay, el juego está prohibido y como en los países islámicos, el que bebe alcohol le cortan la cabeza, o en China ahora se están tomando medidas restrictivas respecto al juego. Esta semana, ayer, teníamos un webinar internacional sobre patología dual y habló una colega desde Shanghái, que estaban ahora confinados porque no dejaban salir del hospital con el tema de la pandemia, como les tratan, y hablaba de que uno de los problemas fundamentales en China era que abordaba de las autoridades era el problema del juego. No sé, que era un problema que estaban siendo conscientes. ¿Por qué? No sé si en China hay un factor genético distinto, hay más endogamia o en distintas regiones, China es un continente, o algunos nos dicen que en Rusia o que no sé dónde hay más jugadores, no lo sabemos. Los datos que tenemos son de Occidente y son los que tenemos, son los que son. Aprovecho de intercambio una pregunta, Isabel enseguida, pero es que viene al hilo de un comentario que ha hecho el doctor. Yo le he leído, le sigo artículos que han publicado, la verdad es que aquí yo creo que además las administraciones, quien más y quien menos también ha asistido, creo, ¿verdad?, a algún seminario online que han hecho. El tema me ha recordado los locales, los bares y los colegios, también en el ámbito regulatorio. Últimamente hemos tenido mucho encima de la mesa y lo seguimos teniendo, las distancias de locales de juego a colegios. En ese sentido, ¿hay algún tipo de evidencia científica a propósito, si se conoce, existe algún tipo de evidencia científica de que esa distancia mayor o menor tenga algún tipo de trascendencia? Gracias. Sí, la evidencia científica, cero, ninguna. Pero existe la preocupación social. Decía al principio que quizás debe haberlo enfocado así la charla de otra perspectiva y por qué el sistema sanitario no aborda este tema y demás. Pero hay una preocupación en la sociedad, quizás porque los salones de juego son nuevos, no estaban siempre con nosotros, han llegado y aparecen y preocupan a las madres. Dicen, oye, mis niños que van a entrar ahí, siempre lo comparo y me disculpáis por ello, pero yo lo cuento siempre. Donde yo vivo en Madrid,
tengo un colegio importante a mi derecha, cruzando la calle, y a la izquierda hay un burdel. Y al lado, bueno, otros burdeles con luces luminosas que dicen girls y no sé cuántos. Entonces, digo, bueno, esto es, claro, los adolescentes pasan y ven girls y demás, con todas las hormonas que les salen por las orejas, evidentemente pensarán mucho en ello, ¿no? O sea que, pero bueno, si en los burdeles está restringido el acceso a menores y demás, pues supongo que eso controlará. El tema de no hay, ya nos hemos acostumbrado a los burdeles, pero bueno, a veces que no, porque hay una polémica ahora en la sociedad. Pero el tema es verdad que el tema de los juegos y los colegios es una preocupación social que ha llevado a los reguladores a regular ese tipo de cosas. Ahora, ante tu pregunta concreta, evidencia científica, ninguna. No tiene sentido tampoco que la haya, pero no la hay, ¿vale? Para no responder con opiniones, no hay. Gracias. ¿Más preguntas, por favor? Javier. Bueno, doctor, antes de nada, gracias por la ponencia. Me ha parecido un estudio muy interesante y un poco también la ignorancia y la preocupación que tenemos todos. ¿Hay otros estudios similares o son estudios así? Me imagino que para publicar en una revista científica debe ser un poco más diferente, pero hay más bibliografía, más estudios que nos puedan dar más luz en este sentido. Evidentemente sí, no somos los únicos ni hemos inventado la pólvora, o sea que todo eso. Nosotros hemos pasado enorme cantidad de baterías para insistir. Otros estudios indican, por ejemplo, que el TDAH salía en un 30%, nosotros nos sale un 50%, o sea que hay, y si lo abrimos decíamos que mucho más, hasta el 77%, o sea que, pero estudios científicos hay, pero en general el trastorno por juego se aborda desde la perspectiva psicológica muchas veces y no de la perspectiva biopsicosocial. Entonces, y yo creo que esto es una dejación que hemos hecho los psiquiatras, es nuestra culpa, mea culpa, que no hemos entrado en ese tema. Las adicciones se tratan distintas al Sistema Nacional de Salud, la adicción al juego casi no se trata, salvo centros determinados donde hay profesionales que han puesto en marcha programas de juego, pero no hay, digamos, no se han incorporado en el Sistema Nacional de Salud. Las evidencias científicas son crecientes, son las que tenemos y son las que tenemos que basarnos. Cuando se publica algo se manda una revista que va a ser revisada por pares, que el factor de impacto va a determinar el nivel de exigencia metodológica de esa revista y bueno, pues hay que demostrar que esos estudios son rigurosos para poder publicarlos en revistas de impacto científico. ¿Más preguntas? Pedro y luego Tony. Buenos días. En primer lugar, agradecerle porque yo creo que al final ha conseguido ese carácter divulgativo, porque la verdad es que se ha entendido, yo al menos, todo y además manteniendo la atención. Muchas gracias. Pero sí que hay una cuestión que me gustaría saber, porque estamos acostumbrados a ver estudios de prevalencia, pero también ha hablado de artículos en la revista prestigiosa de que hablaba del 10% de las personas podrían tener una respuesta adictiva. Pero la pregunta es, de esas personas que pudieran presentar, sobre todo de prevalencia, una mala conducta con alguna sustancia o algún otro tipo de cuestiones que pueda darle placer, ¿cuáles son las que realmente al final tienen un problema? ¿Cuáles son las que realmente tienen un diagnóstico? Entiendo que será un ratio mucho menor en general con las adicciones y ya no sé si también existe ese dato en cuanto a la adicción al juego. O sea, ¿cuántas de las personas que pueden, cuando les preguntas, presentar un posible problema, cuántas de esas realmente lo presentan? Muchas gracias. Sí, el artículo científico para apoyar el modelo de adicción como enfermedad del cerebro, que fue publicado por los directores, los institutos públicos americanos, decían 1 de cada 10 personas que consumen sustancias, no hablaban de juego. Yo creo que el juego es 1 de cada 100, no 1 de cada 10, ¿vale? O sea que, o menos, como hemos visto, no sé. Entonces, el tema es el que hay. Realmente, a veces,
reclutar para nosotros, lo comentaba en Petit Comité anoche, reclutar pacientes para nuestros estudios no es fácil, no encontramos pacientes. En Madrid, el Instituto de Adicciones de la ciudad de Madrid, en sus 7 centros que tiene distribuidos por toda la ciudad, más otros, ha invertido en recursos para tratar, ante la preocupación social, para tratar el problema de juego, online, offline y demás. No tienen pacientes, son muy pocos, ¿vale? O sea, que los que llegan. Muchas veces el paciente tarda mucho en llegar, el paciente generalmente no quiere ser identificado el que tiene un trastorno por juego como que tiene un trastorno mental. Yo no tengo trastorno mental, a mí me gusta jugar, doctor, que voy a tener yo un trastorno mental, ¿usted qué me trata? Como un loco, ¿no? Entonces, llegan muchas veces traídos por las familias, ¿no? Que se ven afectadas y cuando descubren lo que hay. O sea, pero pasa igual a veces con las adicciones a sustancias, pasa que estas son más notorias, ¿no? Pero claro, la cuenta del banco también es notoria, o sea entonces eso también nos traen alarmados y demás, pero son pacientes, bueno, que una vez que se les trata, pues claro que sí, que tenemos tantos éxitos como en cualquier otro, y tantos y tan pocos como en cualquier otro trastorno mental. Perfecto. Tony. Gracias por la ponencia que de verdad ha sido muy instructiva para nosotros y la hemos visto desde otro punto de vista al que estamos acostumbrados a ver. A mí hay una cosa que me gustaría entender, que es la vinculación que se ha hecho en alguna de las pantallas que se nos ha mezclado con el videojuego y que a partir de 15 años, o sea, qué vinculación de verdad tienen los menores. Porque claro, cada vez que nosotros, a mí personalmente me hace mucho daño cuando nos meten los menores ahí, porque según quien lo lea, lo meten en el mismo paquete y parece que los niños de 15 años pueden estar jugando a nuestros juegos, ¿no? Y esto, ¿hay alguna vinculación entre los dos y que de verdad tenga algo que ver o se refiere de verdad a que juegan a nuestros juegos? Que yo creo que no, porque lo tienen prohibido y estoy seguro que ninguno del sector en estos momentos, en ningún juego regulado, permite este tipo de actos. Sí, bueno, es muy importante lo que me pregunta. Primero, respecto a nuestro estudio, es una limitación. Hemos hecho el estudio en adultos, no en población adolescente. Respecto a los adolescentes juegan y a veces son más impulsivos, porque eso los va preparando para la vida adulta. Asumen riesgo que los adultos no asumimos. O sea, pero son conductas adaptativas desde el punto de vista del cerebro, del funcionamiento, que los va preparando para la vida adulta y lo que van a tener que enfrentarse. Claro que juegan, y muchos les gustan los videojuegos, y juegan a los videojuegos y demás. Cuando son por apuestas por dinero tiene que haber regulaciones que impidan regularmente, y las hay, que impiden realmente el acceso a eso. Dicen, claro, ¿alguno hace trampas? Bueno, supongo que sí, eso como en toda la vida, o sea, que conducir o para saltarse un semáforo, todo el mundo puede hacer trampas. Pero realmente el jugar a los videojuegos parece que se transmite que es algo malo. ¿Cómo va a ser malo? Jugar a los videojuegos o jugar a lo que es algo muy bueno para muchos adolescentes. Tanto que en algunos puede ser planteado como una herramienta terapéutica. Decía antes que la FDA en Estados Unidos, lo podéis googlear e investigar, ha sacado una herramienta para tratar a adolescentes adictos. Ya no hablo de... Una cosa es jugar a los videojuegos, otra cosa es tener una adicción, ¿no? Entonces, tener una adicción, ¿cómo es? Como preguntaba antes el director Manuel, pues cuando está afectando la vida de este niño, ¿no? O sea, que ya, oye, el niño no baja con sus amigos, no rinde, no saca las notas, no va a donde... No hace lo que tiene que hacer porque está todo el día ahí metido en la maquinita. ¿Tiene vicio? No, evidentemente tiene un problema este niño, hay que llevarlo a profesionales que le traten. Pero decir que el videojuego es malo o que el juego es malo es un absurdo, no tiene ningún sentido. ¿Vale? Nos sacamos las preguntas, por favor. Gracias. Nada, todo lo contrario. Doctor, reitero el agradecimiento de mis compañeros porque ha sido verdaderamente estupendo el poder tener acceso a estos casos recién publicados, pero a punto de publicar por lo que dice y por todas las enseñanzas. Yo quería, ya que aquí hay tantos reguladores, hemos visto que en los últimos años la preocupación social, de manera legítima o no legítima, por ideología o por lo que sea, ha ido creciendo con respecto al sector, con respecto a la actividad, y eso ha generado
una preocupación también en el ámbito regulatorio por parte de los reguladores de algo tenemos que hacer, ¿no? Y estamos asistiendo, y hemos asistido en los últimos años, vamos a llamarlo así, a una inflación regulatoria verdaderamente espectacular. O sea, ya se intenta regular absolutamente todo lo que ocurre en cualquier sala de juego con tal de parar un poco o de actuar, ¿no?, para que no digan que no hacemos cosas y que la presión social se pueda cubrir. La pregunta sé que va a tener una respuesta difícil porque la veremos con el paso del tiempo, pero con estas acciones regulatorias, ¿existe alguna constancia desde el punto de vista de los estudios que usted realiza de que esté mejorando el problema de adicción al juego? Sí, la respuesta la has dado. A ver, vivimos en una sociedad que se regula, hiperregula todo. Hemos visto en nuestra vida íntima se regula, si, en fin, hay que firmar si no va a tener relaciones sexuales o no consentidas. En fin, digo, es una broma, pero de alguna manera es esta sociedad hiperregulada que tenemos, donde se regula absolutamente aspectos de nuestra vida más íntima, está entrando en regulación con la finalidad de proteger al débil. Pero evidentemente esto tiene sus pros y sus contras, ¿no? O sea, que va a dar lugar a muchas dificultades en ese sentido. O sea, que claro que sí, que hay que proteger a los débiles, que hay que proteger al vulnerable, que hay que proteger al que tiene problemas. Pero realmente, ¿qué va a pasar con toda esta hiperregulación? ¿Dónde va a terminar? No lo sé, no es mi campo y no lo sé. Personalmente tengo algunas opiniones, pero no son relevantes porque son opiniones personales que no tienen que ver con lo científico, que es lo que a nosotros nos gusta opinar. Como personas opinamos si nos gusta el Madrid o el Barça o lo que fuera, ¿vale? Perdón, Isabel. Y usted como doctor, ¿qué nos aconsejaría a nosotros como sector después del proyecto FES, la atención a los empleados, todo lo que estamos haciendo, que somos los más perjudicados, los que menos interesados estamos en tener un trastorno del juego? ¿Qué nos aconsejaría desde su posición, desde su punto de vista, tanto de doctor como de usuario, lo que han dicho de los colegios que están muy cerca? ¿Qué nos aconsejaría? Me gustaría tener una respuesta para eso, pero no lo sé, no es mi campo de eso. Creo que estáis haciendo la plataforma del proyecto este FES, que es un gran proyecto de devolver, como decía Cristina antes, a la sociedad elementos que puedan ayudar a prevenir, que puedan ayudar a educar, digamos, diría yo, que más que son proyectos más educativos a los adolescentes, en fin, a enfrentarse a la vida adulta con todos los riesgos que eso tiene. Entonces creo que eso es lo que se puede hacer, pero de verdad que no estoy en condiciones de responder a esa pregunta, no tengo formación para ello. Perfecto, pues darle las gracias al doctor y bueno, pues ha sido un lujo el estar aquí y además ha sido muy bueno que todas las administraciones presentes y las que no estén presentes pues también tendrán noticia por la prensa especializada de todo lo que ha pasado aquí, le tengan como referencia pues para que evidentemente, haciendo una llamada a lo que dijo al principio, se empiece a tener en cuenta siempre la evidencia científica, se tenga en cuenta la opinión especializada y que de verdad se empiece a entender que es una enfermedad, deje de ser un estigma y sea tratado por profesionales, por médicos. Lo mismo que cuando tienes un problema de riñón vas al especialista y no te vas al herbolario, lo mismo que cuando tienes un problema en el pie no te vas a la asociación de amigos del pie, pues que aquí evidentemente también sean los doctores los que tengan el papel para esta enfermedad como cualquier otra. Muchísimas gracias. Sí.